Bueno, soy Alma López, soy maya quiché, soy de Guatemala. My name is Bill Montour. I come from the Six Nations. Mi nombre es Norma González Jiménez, soy del pueblo indígena mixteco del estado de Oaxaca, México. Bernal Castillo, mi nombre en Cuna es Caibiller, yo soy del pueblo Cuna en Panamá. My name is Madeline Redfern, I'm from Iqaluit Nunavut in Canada. Yo soy Raúl Ilaquiche Licta, soy indígena quichua del Ecuador. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el auspicio de Human Rights Internet de Canadá, reunió a los pueblos indígenas del Canadá y de América Latina para compartir experiencias sobre liderazgos políticos, experiencias sobre autonomía y buenas prácticas para la incidencia política. Bueno, primero, la cuestión de participación política es un legítimo derecho de los pueblos indígenas. Un legítimo derecho como cualquier otro ciudadano, como colectivos nosotros lo tenemos. Y es más, la participación política, claro, tantos años que estaban vedados para los pueblos indígenas, hoy consideramos que es un legítimo derecho y un espacio ganado en la mayoría de los estados nacionales. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Estamos evidentemente en condiciones de desigualdades, pero que esas desigualdades no nos hagan victimizarnos como mujeres. Yo creo que ese sí es fundamental, o sea, identificar que están las desigualdades, identificar que en nuestros contextos diversos somos tan diversas, aunque todas seamos indígenas, por ejemplo, aunque todas seamos mayas, pero saber que estamos viviendo condiciones de desigualdad, pero que nos están afectando de alguna manera a unas aquí, a otras allá. Y por último, Es importante hablar de los derechos políticos porque la democracia occidental no ha sido participativa para los pueblos indígenas. Participar en la política nacional desde la cultura o la identidad indígena es importante pero no suficiente. Se debe ir más allá de la mirada al pasado para hablar sobre los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas de hoy. Creo que estamos inmersos en una economía y debemos buscar maneras de generar ingresos dentro de nosotros mismos. Existe ahora mucha preocupación en torno a nuestra industria de tabaco en nuestra comunidad, pero el hecho es que se están creando trabajos y ganancias para ciertos individuos y nos vemos nacionalizando la industria de tabaco en las comunidades de Six Nations, porque creo que esa es la base para nuestra economía. Mucha gente en mi área está familiarizada con las políticas sobre derechos humanos. Creo que desde nuestro nivel instintivo ellos aprecian y comprenden los derechos fundamentales de un ser humano, el derecho a la vivienda, a la seguridad, a la autodeterminación, tanto en un nivel individual como grupal dentro de una sociedad, el derecho a la educación. Mucha gente tiene estas aspiraciones, pero no están necesariamente al tanto del marco político que puede y a veces provee estos derechos. En fin, Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Lo importante es que conozcas quién tú eres, tu identidad, tu historia, tu territorio, tener propiamente, y ahí comienzas a organizar tu propio autogobierno, tu propia forma de vivir. Un poco para deslindarnos de lo que ha sido una democracia mal ejercida, un poco para deslindarnos de eso, decimos, bueno, en nuestra comunidad hay una verdadera democracia, pero hay una democracia de la comunidad, un poder de la comunidad. Self-government in Canada El autogobierno en Canadá es más o menos una forma delegada de autoridad y personalmente no la encuentro viable porque en una forma delegada de gobierno alguien más siempre está estableciendo las reglas.
En nuestro caso, es Ottawa quien hace las reglas y algunos gobiernos provinciales. Nosotros en realidad no tenemos potestad de hacer leyes o políticas dentro de nuestra comunidad y no hay autonomía en eso. Personalmente veo hacernos más autosuficientes bajo nuestros propios estándares, creando nuestra propia economía y construyendo la comunidad como una memoria viviente de gente que es autosuficiente. No puede cambiar. Para participar en la política nacional, ¿se vale pensar en el sistema tradicional de partidos políticos o más bien en una organización política propia? Tener un partido es bueno, pero cuando no se tiene mucha formación política sobre esas formalidades y estructuras que son occidentales, a las que toca adecuarse, causa algunos problemas reales de esa participación. Siento que puede ser un aporte el ingreso de los movimientos indígenas dentro de los sistemas de partidos políticos, pero no deben abandonar sus otros cauces de participación, como son las organizaciones regionales de distintos niveles. El partido es como un vehículo que me sirve para llegar, pero no es el fin. El fin no va a ser el partido, porque entonces allí te mueres, porque tienen establecidos sus riesgos tan patriarcales, tan racistas que no te van a dejar. Pero la vinculación a lo organizativo, porque también hacemos es que sabemos quiénes pueden ser, pensamos que puede ser A, B o C y vayan, pero siempre les vamos a dar sostenibilidad desde la organización. O el ímpetu que tenían, digamos... La incidencia política no debe llegar a su fin tras aprobarse una ley sobre autonomía, por más apegada que esté a los principios internacionales, ya que una legislación no resuelve la discriminación ni los prejuicios en contra de los pueblos indígenas. Incidir en la política nacional es tarea permanente. Quienes tienen experiencia saben de buenas prácticas para cosechar frutos. Una práctica política valiosa es no romper tu relación con tu base organizativa de mujeres, por ejemplo. Un gobierno quiere hacer una propuesta, un proyecto, no decimos, lo evaluamos antes que aceptar sí o no. Y si no nos gusta, decimos, lo siento mucho, no vas a entrar y no aceptamos tu propuesta. Entonces sí es muy importante que desde las universidades, por ejemplo, nos empecemos a detectar y empecemos a trabajar propuestas en común y ha funcionado porque la organización donde yo estoy es compuesta básicamente de jóvenes indígenas. Y para eso obviamente también se requiere la formación política, la preparación, los cuadros dirigenciales de los jóvenes. Es fundamental que los pueblos indígenas o las organizaciones políticas de los pueblos indígenas tengan o mantengan una vinculación con los líderes históricos. El gobierno federal era uno de los socios en al menos proveer apoyo financiero para el desarrollo de un programa legal que entrenó a 11 abogados en nuestra jurisdicción. Así que, efectivamente, ha habido una medida de apoyo en cuanto a incrementar el liderazgo. No obstante, muchos inuit sostienen que no es suficiente. Debe haber educación en torno a procesos políticos en cuanto a cómo participar, en cuanto a las habilidades y conocimientos para poder participar. Identificar a las otras mujeres, a nuestras hermanas que están allí y hacer alianzas con otras mujeres que no siempre son mujeres indígenas. Sí, dale, si queda el flachazo. ¿De qué es la referencia?